Mejor hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Hoy vamos a conversar en Mejor Hablemos sobre la consulta anticorrupción, porque bueno, ya ha quedado claro que básicamente va a haber una gran movilización incluso de todos los sectores políticos para aprobar esta consulta que va a ser el 26 de agosto. Claudia López, la senadora Claudia López, su promotora, nos acompaña. Bienvenida, buenas noches. Claudia, muy querida, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, son 7 puntos, vamos a ir uno por uno y vamos a empezar por el que creo que es el más polémico, que es que la gente dice que reducirles el salario a los congresistas no garantiza que no van a robar, que al contrario puede promover que roben más. ¿Cuál es su argumento para esto? Claudia, mil gracias. Pues aquí tengo en mis manos el tarjetón oficial que vamos a votar los ciudadanos el próximo 26 de agosto con los 7 mandatos de la consulta anticorrupción. Y yo empezaría por decir que los 7 puntos son igualmente importantes para combatir la corrupción. En el tema de salarios que tú indicas, en Colombia tenemos un sector público donde las cúpulas, especialmente los congresistas, se ganan 41 salarios mínimos. En cambio, los jueces municipales, los soldados, los policías, los funcionarios públicos de abajo tienen muy malos sueldos. Lo que propone la consulta es hacer un poco de equidad. Los congresistas se dieron una gabela. Antes todos los funcionarios de alto rango del Estado, en las 3 ramas del poder público hace unos 10 años, se ganaban lo mismo. Después los congresistas, que tú sabes que están llenos de mañas, lograron darse una gabela y subir hasta 41. Así que con el primer punto de la consulta vamos a igualar a los congresistas, ministros y a la rama judicial en su cúpula en 25 salarios mínimos, de manera que los de abajo, los empleados públicos de abajo, los jueces, los maestros, los soldados, los policías, que tienen muy malos salarios, podamos liberar una plata y mejorárselos a ellos. Senadora, regular mejor los salarios en el sector público es parte de combatir la corrupción. Pero cuando uno lee la pregunta, pues la pregunta no dice que entonces la plata que se les quita a los congresistas, que se les reduce a los congresistas, se va a ir a los funcionarios que tienen menores cargos. Digamos que esa es una conclusión que podría darse siempre y cuando a la hora de reglamentar la consulta, si es que pasa, pues ustedes lo presenten así en el Congreso. Pero per se eso no indica que se van a mejorar los salarios de los que ganan menos ahora. Así es que cada uno de los 7 puntos, Claudia, cada uno de los 7 puntos son muy escuetos. Los ciudadanos lo que vamos a votar es un mandato, una orden al Congreso de la República para que tramite estas 7 leyes y serán en las leyes. Nosotros como comité promotor de la consulta tendremos que entregarle los textos legales que queremos que se tramiten en el Congreso al presidente. El presidente los presentará al Congreso y el Congreso tendrá 1 año de plazo para tramitar los 7 mandatos. De manera que justamente escogimos consulta porque todos esos detalles legales de cómo se hace la ley, etcétera, eso que lo haga el Congreso. Los ciudadanos lo que le vamos a dar es una orden al Congreso de que tramite estas 7 leyes que en los últimos 4 años siempre negaron. Durante 8 ocasiones los presentamos y siempre los hundieron, de manera que por eso es que estamos en una consulta, porque si no le damos la orden por voto popular al Congreso, el Congreso se va a seguir negando a tramitar estas normas. Hay algo que molesta mucho, que tiene que ver con las pensiones de los congresistas. El congresista que reemplaza a otro por muy pocos meses y resulta que ya queda con una pensión de jubilación y además pone una demanda y entonces se la puede heredar hasta a su tataranieto, por exagerar un poco, pero ni tanto. Ese tipo de cosas la consulta no las contempla. La gente a la que eso le molesta puede encontrar una solución en la reglamentación de la consulta o eso no plantean ustedes acabarlo. Esa vagabundería que tú estás describiendo, que alguien se posicionaba por un día y se pensionaba con sueldo de congresista, eso ya se eliminó, eso ya no está ocurriendo. De hecho, tanto se eliminó eso, cualquiera tiene que cumplir los mismos requisitos, el promedio de los últimos 10 años en un trabajo, no un día, y tampoco la puede sustituir ni heredar, ni tampoco puede haber pensiones por encima de 25 salarios mínimos. Esa vagabundería que nos irritaba a todos los colombianos ya se eliminó, por eso no hace parte de la consulta. Ahora el problema es que se eliminó para los demás, pero los congresistas siguieron con 41 salarios mínimos, mientras que el resto del Estado se gana 25 salarios mínimos en la cúpula. Eso es lo que vamos a corregir con la consulta. No, bueno, yo se lo
lo pregunto porque es que además ayer refresqué la memoria leyendo un artículo del periódico que decía que a través de fallos judiciales sí se está logrando todavía eso que nos irrita tanto, que es que el ejemplo, que alguien ocupe una curul por un mes y salga pensionado después o que se la herede a otras personas. Entonces sí sería bueno que en la reglamentación... Han perdido en todos los estrados judiciales. Bueno, vamos a otro... Han perdido en todos los estrados judiciales, pero nada impide que la reglamentación de la consulta lo reitere también. Bueno, vamos al otro tema que es precisamente al reducir el salario, muchas personas dicen, bueno, entonces, ¿qué incentivos hay para personas que de pronto están en el sector privado, que se ganan unos buenos salarios, que quieran prestarle un servicio al país por un periodo, por 2 periodos, si eso implica que seguramente su salario se va a reducir a la mitad o a la tercera parte? Esto, digamos que excluiría a buena parte de la fuerza laboral que quiere prestarle un servicio al país porque los salarios no serían competitivos. ¿Qué dice usted ante eso? No, eso no es cierto, Claudia. Primero pongamos los pies sobre la tierra en qué país estamos hablando. Estamos hablando en Colombia, donde el 54% de los colombianos se gana menos de un salario mínimo. El 84% de los colombianos se gana menos de 2 salarios mínimos. Una mínima parte, el 1.2% de los colombianos nos ganamos más de 12 salarios mínimos. De manera que tener 25 salarios mínimos, o sea, 20 millones de pesos, es un sueldazo en Colombia. Y quien quiera venir al servicio público, que venga, va a tener un buen sueldo, pero que venga a servirle al país. El que crea que el servicio público y el Estado es para enriquecerse, mejor que se quede en el sector privado. De manera que no, este no es un mal sueldo, y pongamos los pies sobre la tierra. Los ciudadanos que pagan impuestos para sostener este impuesto, 8 de cada 10 colombianos se ganan menos de 2 salarios mínimos. Aquí estamos hablando que las cúpulas, el que hace toda la carrera de funcionario, que empieza de abajo y llega hasta arriba, va a llegar a ganarse hasta 20 millones de pesos. Eso es un magnífico salario en Colombia. Bueno, de todas maneras hay esa porción de gente que gana muchísimo más, que de golpe dice, hombre, quiero prestarle un servicio a mi país, pero esto significa reducirme el 20% o la mitad, etcétera. Que venga a servirle al país por lo que es el servicio público, un servicio a Colombia, no una manera de enriquecimiento. Vamos a otro de los puntos, que es la participación ciudadana, hacer audiencias públicas con participación ciudadana para la aprobación de los presupuestos. He oído cosas como las siguientes. Los OCATs, que es esta manera que se inventó para darle uso a los recursos de las regalías, pues no han funcionado porque los proyectos que se presentan de parte de sobre todo de los municipios más pequeños, de las gobernaciones, no, digamos que no tienen el suficiente impacto ni tienen el suficiente estructuramiento para decir vale la pena llevar esto a cabo. Entonces, algunos consideran que aprobar los presupuestos en audiencias públicas con participación ciudadana va a llevar a que realmente no se priorice lo que técnicamente se debe priorizar para el municipio, sino lo que les interese a algunas personas que seguramente tienen la mejor voluntad, pero no el suficiente conocimiento para realmente decidir qué es lo que es prioritario. ¿Qué dice usted ante eso? Pues, Claudia, primero, pues esta es una democracia, ¿cierto? En una democracia se hace lo que los ciudadanos que pagan impuestos deciden que es lo más importante en qué gastarse sus impuestos. Pero el punto 4 realmente no tiene que ver ni con las regalías ni con los OCATs. El punto 4 tiene que ver con lo que llamamos la mermelada. La mermelada es que, por ejemplo, en el Gobierno Nacional los presupuestos se aprueban en partidas globales. Para Atlántico, para educación, 3 billones de pesos, por decir cualquier ejemplo. ¿Dónde se desglosa eso? Por debajo de la mesa, entre ministros y congresistas que llevan a su contratista amigo, a su alcalde amigo, se roban una plata, nadie sabe exactamente en qué proyecto específico se iba a invertir o no esa plata. De manera que ese punto es para acabar la mermelada, para que los congresistas puedan pedir plata para sus regiones, por supuesto que lo pueden hacer, pero en público, que los ciudadanos sepamos quién pidió qué, para hacer en dónde, que podamos verificar si eso sí se cumple, que el desglose y priorización del presupuesto sea también en una audiencia pública donde participemos los ciudadanos y no en una negociadera del presupuesto por debajo de la mesa y a escondidas. Dice el Contralor General de la República, Claudia, que en esa mermelada, en esa negociadera oculta, sin participación ciudadana, sin vigilancia, de partidas presupuestales se han perdido en Colombia en los últimos 15 años 54 billones de pesos. Eso es casi un tercio del presupuesto nacional que termina perdiéndose porque nadie
sabe quién pidió qué, para dónde, si se hizo o si no se hizo. De manera que estas audiencias públicas lo que van a hacer es que sepamos cómo se desglosa el presupuesto, que cada quien responda por lo que pidió y que se pueda vigilar si efectivamente la plata se termina invirtiendo en lo que se acordó. Bueno, vamos a otro de los puntos. Hay algo que me parece muy interesante que dice en materia de la rendición de cuentas que deben hacer los congresistas, deben incluso decir qué hojas de vida han presentado para ocupar determinados cargos. Y aquí yo quisiera que usted nos hablara del espíritu de esa propuesta, porque ¿eso qué quiere decir? Que no es malo que un congresista recomiende a alguien a quien ve con buen perfil para determinado cargo, siempre y cuando lo haga transparentemente, o que eso desincentive totalmente que los congresistas puedan decir, mire, le recomiendo a tal persona. No, ya lo hacen, de hecho ya lo hacen, sí, pero mejor que sea público y que respondan. Si terminan proponiendo a un excelente funcionario, pues será su mérito. Si terminan proponiendo a alguien que se roba la plata, que los colombianos sepamos quiénes son los que proponen lo que se roba la plata. Pero este tema de gestión de cuentas de los congresistas, que es el punto 5, y el punto anterior, Claudia, el de eliminar la mermelada, yo quiero recordar que estos proyectos los radicamos con el hoy presidente Duque, cuando él era senador. Los propusimos con congresistas de varias bancadas y los hundieron, porque los congresistas son hoy los únicos servidores públicos del país que no están obligados a rendirle cuentas a sus electores. Aquí la consulta los va a obligar a que rindan cuentas anualmente, digan qué proponen, qué propusieron, qué proyectos de control político hicieron, qué leyes aprobaron, cómo votaron. Por ejemplo, que los colombianos sepan con certeza quién votó sí al IVA del 19% y quién no. Tú hoy tratas de conseguir esa información y es dificilísimo. Que sepamos qué gestión de intereses privados, como por ejemplo promover candidatos a cargos públicos, se hizo. Insisto, aquí el tema es que lo que se hace por debajo de la mesa termina con cebellez y con sobornos, mientras que lo que se hace por encima de la mesa, con transparencia y con muchos ojos, se puede vigilar, y eso está demostrado, como lo ha mostrado Transparencia por Colombia y Transparencia Internacional, que reduce la corrupción en los países y en las democracias. A propósito de lo que usted comentaba a principio de esta respuesta, que varias veces usted y la senadora Angélica y la representante Angélica Lozano presentaron estos proyectos y los congresistas no los aprobaron, y que si esta consulta pasa, hay un año para que sí los aprueben. ¿Qué garantías tienen los ciudadanos que van a votar de que eso sí va a pasar cuando hay precedentes como, por ejemplo, que la Corte le da el mandato a los congresistas de hacer una ley sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la adopción, y los congresistas dejan que pasen los años y los años y los años y no cumplen ni siquiera las sentencias de la Corte? ¿Qué garantía tienen los que van a votar de que en ese término de un año pues sí se van a reglamentar las preguntas que en efecto sean aprobadas? Muy importante esa pregunta, porque todo este esfuerzo, 4 millones de firmas, el 26 de agosto tenemos que ir a votar más de 12 millones de colombianos, 7 veces sí, para que estos mandatos se vuelvan obligatorios. ¿Qué garantía tenemos de que sí lo cumplan? Primero, el antecedente que tú mencionas. En el antecedente de matrimonio igualitario, el Congreso se negó a hacer la ley y entonces la Corte, por una sentencia, legalizó el matrimonio igualitario, punto. Porque no se le pueden ignorar los derechos a la gente. Entonces, lo que pasa cuando el Congreso deja de cumplir sus funciones es que otro órgano cumple sus funciones. Pero en la consulta en particular escogimos justamente que fuera consulta popular, Claudia, que no fuera plebiscito, ni fuera referendo, porque la consulta popular es el único mecanismo de participación ciudadana que tiene dos seguros. Si los ciudadanos ponemos el 26 de agosto los más de 12 millones de votos, 12 veces por el sí, para que esto se vuelva obligatorio, tenemos dos seguros. El primero, el Congreso tiene máximo un año de plazo para aprobar las leyes que le dan desarrollo a estos mandatos anticorrupción. Y el segundo, si a pesar de los 12 millones de votos se pasara el año y el Congreso no los expidiera, el presidente de la República tiene la obligación de expedirlos por ley. De manera que tenemos un doble seguro, o el Congreso lo hace o el presidente los tiene que expedir por decreto. Bueno, y usted ha logrado hoy que Humberto de la Calle se le sume a esa consulta. ¿Logró con esto lo que no logró él con la campaña presidencial? ¿Cómo lo hizo? El que persevera alcanza, Claudia. Bueno, pero ¿cómo lo hizo? Cuéntenos.
Bueno, tú sabes que yo tengo con el doctor de la Calle una larguísima relación y bueno, la unión que no logramos en la campaña presidencial y que seguramente hubiera cambiado el resultado de las presidenciales, la logramos para este tema. Y yo quiero celebrar, hoy justamente estaba dando a conocer no solamente que toda la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, Compromiso Ciudadano, El Verde, El Polo, sino también Humberto de la Calle, que fue uno de los 4.300.000 ciudadanos que firmó, hoy empezamos la campaña para votar el 26 de agosto 7 veces sí. Hoy también he hecho público que la misión de observación electoral, Viva la Ciudadanía, la ANDI, el Consejo de Empresarios, fundaciones de empresarios como Pro Antioquia, la Unidad de Acción Vallecaucana, Pro Bogotá, Funsicar, Transparencia por Colombia, entre muchas otras, son organizaciones empresariales, ciudadanas y líderes políticos de todos los partidos que nos hemos unido en esta causa de sacar esta consulta anticorrupción como una manera de derrotar ese fenómeno que afecta tanto la vida de Colombia. De manera que yo quiero celebrar que además de nuestra selección Colombia, que es nuestro orgullo y nuestra felicidad de unión en Colombia, la consulta anticorrupción haya logrado unir a empresarios, a trabajadores, a ciudadanos y a líderes políticos de todos los partidos para sacarla adelante el próximo 26 de agosto. Pero esa adhesión de Humberto de la Calle quiere decir que ahorita Humberto de la Calle es Coalición Colombia también y que va a trabajar para las regionales de gobernación y alcaldía del próximo año como Coalición Colombia o qué venimos siendo. No te me adelantes, vamos paso por paso. Por ahora es una unión ciudadana de todos estos sectores empresariales, ciudadanos, políticos para sacar adelante la consulta anticorrupción el próximo 26 de agosto votando 7 veces sí. Estamos en Numeral Hablemos conversando con la senadora Claudia López, una de las grandes promotoras de la consulta anticorrupción. La pregunta que dejamos planteada es la que se hace mucha gente y es que muchos incluso aseguran que esta es la campaña de Claudia López a la alcaldía de Bogotá. ¿Qué le responde? Pues que entonces ya es la tercera campaña, según eso, porque yo en el último año y medio he oído que esto me lo había inventado para elegirme a la presidencia. No estoy en la presidencia. Después me dijeron que me lo había inventado para elegirme a la vicepresidencia. No estoy en la vicepresidencia. Y hoy no estoy en campaña de nada, Claudia. Yo creo que aquí tenemos que entender y dejar la mala fe y la cizaña. Obviamente yo me dedico a la política, eso lo saben todos los ciudadanos, no me dedico a la bioquímica ni a la medicina. Y parte de hacer política, aunque a la gente le parezca muy extraño, no es andar haciendo mermelada y robándose la plata de los colombianos, sino trabajar de la mano de la ciudadanía en iniciativas como esta para encontrar soluciones a los problemas que afectan a la sociedad, como la corrupción. De manera que yo le pido a la gente que deje la cizaña, la mala fe y que entendamos que esta es una causa, como ya lo hemos venido hablando, que nos une como país. Yo creo que lo único, además del fútbol y la Selección Colombia, que logró unir a Iván Duque, a Gustavo Petro, a Humberto de la Calle, a Sergio Fajardo, a empresarios, a trabajadores, a artistas, ha sido la consulta anticorrupción, a periodistas, de manera que menos cizaña y más acción. El 26 de agosto esto no le va a servir ni a una persona ni a un partido, le va a servir a todos los colombianos porque la corrupción no distingue. Los 50 billones de pesos que nos están robando nos los roban a todos por igual. Bueno, pero al margen de que algunas personas lo digan con cizaña, otras lo dicen como algo incluso positivo, qué bueno sería que Claudia López fuera la alcaldesa de Bogotá, pero entonces ahí viene el asunto de que Antonio Navarro de su mismo partido ya manifestó ese interés, pero además Holman Morris, que pues es del partido que usted terminó apoyando para la segunda vuelta presidencial, también por ahí hasta le gritaban el día que Petro dio su discurso, Holman alcalde, y entonces uno se queda pensando, si ellos están promoviendo la unión, esa coalición de centro izquierda, pues a lo mejor tendrá que salir uno de los tres. ¿Cuál de los tres le parecería a usted más interesante? Porque algunos dicen pues que ya Antonio Navarro de pronto tiene mucha edad para ese cargo y que la nueva generación está representada en Holman o en usted. ¿Usted qué reflexión se hace al respecto? Yo no tengo ninguna posición, ni estoy en campaña para ningún cargo, ni para la alcaldía de Bogotá. Los que quieran competir por la alcaldía de Bogotá les deseo la mayor de las suertes. Yo hoy estoy terminando mi periodo como senadora y promoviendo esta iniciativa como ciudadana.
Necesito y tenemos el gran desafío, hágame el favor la tarea, de que el 26 de agosto más de 12 millones de colombianos vayan a votar estos 7 mandatos de la consulta anticorrupción. De manera, Claudia, que no hay manera, no me vas a sacar ningún tema político, no me voy a dedicar a ninguna otra campaña. Mi único interés y la única campaña en la que yo estoy es en esta campaña ciudadana para que el 26 de agosto votemos 7 veces sí y aprobemos los 7 mandatos de la consulta anticorrupción. Bueno, está bien, me quedó claro, pero puedo hacer una pregunta más, que es, ¿quiere decir que no se va a lanzar a la alcaldía de Bogotá o por lo pronto no hay un sí me voy a lanzar, pero tampoco un no? No estoy lanzándome a ningún cargo público, estoy terminando mi periodo como senadora y en campaña como ciudadana por la consulta anticorrupción, bueno, no más. No sé los televidentes que estarán interpretando, pero yo lo dejo ahí porque los televidentes son muy inteligentes para hacer sus propias interpretaciones. Mire, usted dice, se me estaba escapando ese tema, lo ha dicho bien, 12 millones de votos necesitan. Es muy difícil, usted misma lo ha dicho, es muy difícil. A lo mejor no se alcanzan los 12 y pico, sino 11, que igual es un esfuerzo enorme, u 8, que igual es un esfuerzo enorme. Y la gente va a decir, hombre, no la logramos y entonces este tipo de cosas mueren o tienen algún tipo de futuro si alcanzan una buena votación, aunque no alcancen la votación requerida. No, yo estoy segura que esto, digamos, no tiene pierde, que la movilización ciudadana, solo los 4.300.000 firmas lograron que el Senado, que de manera arrogante había hundido estas iniciativas anticorrupción, tuviera que dar de manera unánime el aval para que pudiéramos ir a las urnas. De verdad que la movilización y la presión ciudadana sí sirve. Finalmente todos esos congresistas, que hay buenos, excelentes, irregulares, todos dependen del voto de ustedes los ciudadanos. Luego no son tan arrogantes como para darle la espalda a millones de ciudadanos que respaldan una iniciativa. Pero yo soy muy optimista, Claudia, de que con pedagogía como la que estamos haciendo en tu programa, que te agradezco mucho, con todas las organizaciones empresariales, sociales, políticas que te he mencionado, claro que vamos a lograr que más de 12 millones de colombianos dejemos de quejarnos de la corrupción y vayamos con nuestro voto a imponer estos 7 mandatos anticorrupción el 26 de agosto. Bueno, me quedan como 3 minuticos y quiero preguntarle a propósito de su apoyo a Gustavo Petro, cuando él hace el discurso en el que dice que Bogotá, porque ganaron en Bogotá, votó por el metro subterráneo. ¿Esa es la misma interpretación que usted tiene? ¿Que desde el Congreso entonces habría que hacer algo para que el gobierno que ya aprobó unos dineros para el metro elevado se suspenda aquello porque, según Gustavo Petro, Bogotá votó por el metro subterráneo? Pues no, yo francamente no tengo esa interpretación. Yo creo que Bogotá y Colombia eligió mayoritariamente para elegir a Iván Duque. Esos fueron los resultados de las elecciones y tenemos que aceptarlos y respetarlos como ciudadanos. Y serán las bancadas que queden en el Congreso las que harán oposición y control al gobierno, y otras serán gobiernistas, y cada tema se verá. Pero lo que estaba en disputa era la presidencia de Colombia, no la alcaldía de Bogotá, ni mucho menos un tema tan puntual como el metro. De manera que yo tengo una interpretación distinta. Yo creo que los resultados son los resultados, que hay que doblar la página, que hay que tratar de que al presidente Iván Duque, que yo le agradezco mucho, que ha apoyado de frente esta iniciativa, invitaba a su partido y a los electores a votarle el 26 de agosto. Le agradezco también a Gustavo, que ese mismo domingo dijo que apoyaba la consulta anticorrupción. Yo creo que esa es la gran virtud de la consulta, lograr unir al santismo, al uribismo y al petrismo. Eso es mucha gracia. Eso solo lo ha logrado la Selección Colombia y la consulta anticorrupción. Senadora Claudia López, después de las elecciones, pues eso hubo un montón de damnificados y a todo el mundo le dijeron traicionero, no importa qué hubiera hecho, que si habían votado por Fajardo y se fue por Duque, o que si se fueron por Petro, o que si votaron en blanco, en fin, y a usted también traicionó, que porque se fue con Petro después de todo lo que le habían dicho. A la gente que perdió la confianza en usted por esa decisión, ¿usted qué le dice? No, yo no creo que haya perdido la confianza en mí por esa decisión. Yo tomé de manera transparente una decisión porque creo que más allá de las diferencias que yo tengo con Gustavo, que son muchas, las manifesté en la campaña y por eso con Antanas Mocus le pusimos unas condiciones, no era un cheque en blanco, no era por él. Era por 5 millones de colombianos que quieren el cambio,
que quieren un desarrollo sostenible, que luchan contra la corrupción, que también quiere que la educación sea prioridad en esta sociedad. Y así como los 4,5 millones de colombianos que votaron por Sergio y por mí quieren cambio, esos 5 millones de colombianos que votaron por Gustavo también quieren cambio y son ciudadanos decentes. Y a Claudia López, le parece que es una arrogancia y una falta de solidaridad decirle a esos 5 millones de colombianos que si el cambio no es con nosotros, entonces no es con nadie. Yo prefiero acompañar con toda la humildad a esos 5 millones de colombianos, decirles que vamos a seguir trabajando por el cambio, lo que nos tome, el tiempo que nos tome, seguiremos construyendo una alternativa de centro, de reconciliación, moderna, independiente, de lucha contra la corrupción, que saque adelante a Colombia. Última pregunta y le ruego la respuesta más breve que pueda a propósito de ese episodio tan reprochable con el señor Alfredo Ramos Maya, que la trató de manera tan soez a usted y a su madre. Hay un tuit que puso Sergio Fajardo que dice más palabras menos, trata a los demás como quieres que te traten a ti, aprende a escuchar con respeto a quien piensa diferente. Esto lo dijo lo trinó después de aquel episodio y muchos lo han interpretado como que Sergio Fajardo, pues no es que la está respaldando a usted, sino que al mismo tiempo le está haciendo un llamado de atención porque usted quizá, interpretan muchos, trata también a los demás de una manera muy brusca. ¿Qué reacción tiene a quienes han hecho esa interpretación del tuit de Sergio Fajardo? No, yo la verdad creo que, digamos, aquí nunca en la historia del Senado en Colombia, que yo tenga memoria, un congresista había madreado a otra congresista. Eso no ha pasado sino por cuenta del señor Alfredo Ramos. Y eso es inaceptable y eso no tiene excusa ninguna. Y yo le quiero agradecer a todos los colombianos, miles y miles de mensajes he recibido rechazando ese acto de machismo, de grosería, de violencia de género. Aquí una cosa es hacer control político con rigor, como lo hago yo, y otra cosa es acudir a la grosería y a la vulgaridad para descalificar un control político legítimo y agredir a una mujer y a una contradictora política. Eso es violencia de género y es violencia política. Y yo le agradezco mucho a todos los miles y miles y miles de colombianos que con palabras concretas han rechazado esa acción y se han manifestado en solidaridad conmigo. Ay, pero le tengo que insistir porque es que yo le pregunté, fue por el trino de Sergio Fajardo, que para muchos no es el respaldo que uno hubiera esperado de quien usted fue su fórmula vicepresidencial. ¿Usted se sintió poco respaldada por Sergio Fajardo ante ese episodio? Pues a mí Sergio, digamos, ni en público ni en privado me ha manifestado nada respecto de la agresión verbal del senador Ramos. ¿Y eso le merece alguna preocupación o reproche? No. Miles de colombianos, yo agradezco lo que se ha pasado, miles y miles de colombianos lo hayan hecho expresamente y yo les agradezco, es que no se puede aceptar ese precedente. Yo hago un control político con rigor, he denunciado a gente valientemente, más de 50 personas están en la cárcel porque yo me he jugado la vida y el pellejo por denunciar la corrupción y la parapolítica. Y eso, hay gente que se enemista conmigo y no me quiere por eso. Están perfectos y están en todo su derecho. Pero ni me pueden agredir físicamente, en el pasado han tratado de matarme, ni pueden agredir verbalmente porque eso es violencia de género y es violencia política. Y eso lo tenemos que rechazar contra cualquiera que sea la víctima. En ese caso, si hubiera sido contra otra mujer en el Senado, tenga la plena certeza, o contra un hombre, igual sería violencia de género, igual sería violencia política. Tenga la certeza que yo hubiera rechazado de plano eso que ocurrió. Pero lo que ocurrió fue que el senador Ramos me agredió a mí y a mi madre, todo porque no está de acuerdo con mi control político. Eso no tiene justificación alguna. Es la senadora Claudia López, gran promotora de la consulta anticorrupción. Habrá más espacios para seguir ahondando en cada uno de los puntos en este tiempo que resta para el día de la consulta el 26 de agosto y para seguir haciendo pedagogía. Senadora, muchas gracias por su tiempo. Claudia, muy querida, muchas gracias a ti y a todos los colombianos el 26 de agosto a votar 7 veces sí para derrotar la corrupción. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso.
Mejor hablemos.